Lo importante de la clase. Derecho de privado, conjunto de normas. Hasta ahí creo que todo está claro, ¿no es cierto? El derecho de privado es un conjunto de normas que regula las relaciones entre individuos en un contexto internacional. Claro, ya habíamos visto que uno de los sujetos intervinientes, uno de los elementos, perdón, intervinientes tiene que ser extranjero. Objeto del derecho de privado, la relación privada internacional, donde uno de los actores, o el bien, o el acto jurídico, es extranjero. Elementos que son sujeto, bienes, actos o hechos jurídicos. Esta concepción nosotros ya la hemos analizado antes. Cuando analizamos el contenido del acto jurídico, perdón, el contenido del derecho interprivado. Este es el derecho interprivado. Para los alemanes señalan que el derecho interprivado en realidad es el conflicto de bienes. Pero los ingleses decían, no, te olvidas algo muy importante. Pase. Te olvidas también que tienes que resolver el conflicto de jurisdicción. Pero los franceses dijeron, un momentito. Se me olvidó que no solamente se tiene que resolver el problema señalando el conflicto de conflicto de jurisdicción. Hay más cosas que tienes que tener en cuenta para poder resolver el caso. Entonces, es una concepción más, digámosle, ecléctica de Francia. ¿Entendió las escuelas? Sí. Profe, ¿cuál aplica en Perú? La tercera, ¿no es cierto? La 3. Amplia. Cuando analizamos nosotros las fuentes del derecho internacional, señalamos que son muy parecidas a las del derecho común, ¿no es cierto? Pero estas tienen un tema en particular. Por ejemplo, la ley, la costumbre, la doctrina, la opinión del derecho, pero ¿qué cosa? ¿Orientados hacia qué cosa? Hacia el derecho internacional, ¿no es cierto? ¿Qué me interesa la jurisprudencia? ¿De cualquier tribunal? No. De tribunales internacionales o si no nacionales que resuelvan temas, ¿qué cosa? De derecho internacional. Y hay un montón. Tratados y convenciones internacionales. Cualquiera. Las que me vengan a resolver mi caso. Y obviamente las más importantes referidas al derecho internacional privado. Ya hemos analizado cuáles. Principio general del derecho, doctrina de juristas, obviamente no cualquier doctrina, sino que las ayuda a resolver el caso. La costumbre internacional y la ley aplicable dependiendo del sistema jurídico donde nos encontremos. En el Perú, nuestro sistema de fuentes de derecho, obviamente está la Constitución, el Código Civil, ley de nacionalidad, ley de contratación de extranjeros, entre otras muchas. ¿Se acuerdan que era un tratado? Era un acuerdo, ¿no es cierto? Correcto. ¿Pero se llevaba entre quiénes? Sujetos de derecho internacional. Exactamente. Estado u organizaciones internacionales, ¿no es cierto? ¿Sencillo hasta ahí? Dentro de los tratados importantes de derecho internacional privado está el Código Bustamante. Profe, ¿por qué decían Código Bustamante? Porque la persona que lo promovió, lo diseñó, era un jurista cubano, el doctor Bustamante, Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven. ¿Qué problema había? Muchos países tenían diferentes normas de derecho internacional privado. Fin del siglo XIX, siglo XX, inicio del siglo XX. Era un problema. Entendían el derecho internacional privado de diferente manera. Entonces, hay que tener una norma que pueda ser un poco general para todos los países americanos, para nosotros sobre todo, ¿no? Que hemos logrado nuestra independencia recién el siglo pasado, hay que ordenarnos un poquito. Es así que en una conferencia panamericana en Cuba, en 1928, se llega al acuerdo de firmar el Código Bustamante. Llamado Código Bustamante porque también era cubano, era un jurista cubano, que aportó mucho en la solución del problema que generado por los distintos conflictos de derecho internacional privado. Pionero en la codificación global, mucho antes de existir la Comunidad Europea. Unidad jurídica continental,
empezó a amalgamar ya criterios comunes para toda América Latina. Y una estructura científica. Si ustedes pueden llegar a ver el código Bustamante, van a ver una estructura definida. ¿Qué es lo que yo quiero darles del código Bustamante? Lo más importante. Esto es. Esta es su estructura. El derecho civil internacional, derecho mercantil internacional, derecho penal internacional y derecho procesal internacional. Para mí lo más importante, este de aquí y el artículo 4. El artículo 4 y el libro cuarto, derecho procesal internacional. Todo el tema de exequatur, el desarrollo que hemos tenido en nuestros países sobre el tema de exequatur lo debemos a este apartado. Con el tiempo, estos, imagínense, 1920 y pico. Con el tiempo aparecieron nuevos códigos. Código civil, en distintos países. Nuestro mismo código civil del 84 toma mucho como referencia para el derecho privado el código Bustamante. Así que mucho de lo que está contemplado en el artículo se lo debemos a este código. ¿Sí? Artículo 4. Los preceptos constitucionales son de orden público internacional. ¿Qué quiere decir ese artículo? Todo lo que está en nuestra Constitución forma parte de un, ¿qué cosa? Un orden jurídico internacional. Son como límites. Imagínense que yo soy un país, Perú. Todo esto es mi territorio. Hay un país acostadito que es Chile. Toda mi norma constitucional forma parte de un ordenamiento interno que el otro tiene que respetar. Pase. Buenas noches, señorita. Profe, ¿y todos los países tienen? Sí, todos los países. Acuérdense que este es un código para varios países latinoamericanos, todo lo que lo han ratificado. Perú lo ha ratificado. Clasificación de leyes. Leyes personales, territoriales y voluntarias. Pero lo más importante es este artículo 4, por favor. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando les expliqué a ustedes con un video, la Convención de Viena? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Las dos? Las dos. Es la única pregunta de todo el examen que nadie falló. Sí, en serio, nadie falló en esa pregunta. ¿Por qué? Yo creo que ayudó mucho el tema audiovisual, posiblemente que sí. Así que tengo algo parecido en esta clase. Olvídense del PPT. Escuchen esto. Si hubiera un ordenamiento, el ordenamiento jurídico argentino suena así. Si fuera una melodía. No suena nada el presidente argentino. A ver, precisión. A ver. Es un tango. Se llama Por una cabeza. Si fueras España, ¿cómo sonaría tu ordenamiento? No sé, pero... Carmen. Y mi ópera preferida, Turandot. Si fueras asiático, sonaría así.
pero no, si suena un poco así. O así. Déjame que te cuente, dime. Déjame que te Si diga este fuera tu ordenamiento jurídico, el peruano, del sueño que evoca la memoria Y de del repente viejo suena algo así. puente del río y la Déjame que te cuente, dime. me malogró, ¿no es cierto? Ahora que aún perfuma el Me logró mi armonía, Claro. ¿no es cierto? Ahora que aún me seduce Totalmente. el Con También se palmas. pone la trompeta. Jazmines en el pelo y rosas, en la cara airosa, caminaba la flor y en la canela. El ordenamiento jurídico de un país es así, es un todo orgánico, armonioso. Cuando viene una cosa que no es parte del ordenamiento, tienes que expulsarlo. Imagínense de que en su casa todos viven en una cuadra seguramente común, clásica, o en un departamento, donde al costado hay un vecino, al otro lado hay otro vecino, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el vecino se pasa un poquito? No reclamaría con el vecino, usted que, ¿por qué pone su jardín en mi tendal? ¿Usted está loco? ¿Qué le pasa? ¿No es cierto? Hay cosas extrañas a tu ordenamiento, que no pueden entrar dentro de tu armonía. El ordenamiento jurídico peruano, voy a aprender ya ahora sí. El ordenamiento jurídico peruano funciona muy parecido a la armonía que acabamos de escuchar. Nada puede pasar este escudo que tengo yo aquí en mi territorio. Si viene alguien extranjero, tienes que respetar también mis normas. ¿Podría haber, digamos, poligamia en mi país? ¿Podría? ¿Podría permitir la poligamia en mi ordenamiento jurídico? No. ¿Puedo permitirlo? ¿Por qué? Porque ya hay una ley que... ¿Qué nos dice el Código Civil sobre el matrimonio? Claro. No, te dice varios, te dice, ¿no es cierto? El orden público internacional, el orden público internacional no significa que haya un orden global para todo el mundo. Significa el respeto de cada ordenamiento extranjero, de todos. Dentro de una comunidad internacional, todos respetamos nuestro propio ordenamiento. ¿Se entendió? Sí. Que cojan orden público internacional, conjunto de principios políticos, económicos, morales y religiosos esenciales sobre los cuales se asienta la organización de una sociedad en un momento determinado. Es una línea roja que un país traza y cualquiera puede venir de fuera y hacer negocios y actos jurídicos, pero nadie puede cruzar esa línea de valores mínimos fundamentales. Es mi barrera, mi límite. Aguanto todo, menos que te metas con mi norma. Ahí no puede entrar esa norma aquí, o esa, pasen. O no puedo permitir que esa figura jurídica que quieres implementar acá lo puedas hacer. Sí, adelante. Lo puedas hacer. Ejemplo clásico, un caso de poligamia no podría ser aceptado en el ordenamiento peruano. Si aquí hablamos de principios jurídicos, aquí hablamos de reglas de conducta. Las buenas mores, las buenas costumbres. Reglas de conducta, estándares de decencia, que puedes, digamos, en tu país permitir. El Perú, cuando hablamos de primera clase, es un país muy conservador, ¿no es cierto? Cierto. ¿Sí? ¿Qué les parecería si todos ustedes fueran peruanos y vienen a trabajar a Chile? Y yo como empleador chileno, yo quiero quitarle los pasaportes a todos ustedes. Les quito el pasaporte. Firman un contrato
y retengo todos sus pasaportes. No pueden salir, no pueden hacer nada, no pueden comprar. Pueden quedarse a vivir si quieren aquí en la fábrica, hay unos camarotes, pueden quedarse aquí. Pero el trabajo es desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ala. Le voy a dar su comida y todo, pero no pueden salir. Parece una esclavitud, ¿no es cierto? Claro. ¿Podría permitirse eso? No se puede. No, no. Hay violaciones, señor. ¿O yo podría referirme de forma despectiva a mis trabajadores? Despectiva tampoco. No, no. Hay decencia. Hay barreras de decencia en el Perú que no permitirían un trato así. ¿Se entendió lo hablando en público? Pues Sí. pase. ¿Está cerrado? La otra puerta también está abierta. Sí, disculpe, doctor. Doña Silvia. ¿Qué es una opinión consultiva? Han llevado constitucional, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Qué hablaron acerca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Funciona como un tribunal, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? ¿Sabían que los países pueden hacer también consultas? Tribunal. Eso se llama opinión consultiva. Sobre determinado caso, pueden hacer consultas. Matrimonio igualitario, sobre el tema de adopciones, sobre el tema de trabajo de menores. Le pueden hacer muchas consultas. Hay una opinión consultiva muy famosa sobre el tema de igualdad y matrimonio igualitario, el de Costa Rica, el que hizo Costa Rica hace unos años. Y obviamente absolvió la consulta de Costa Rica. Pero esa opinión consultiva, ojo que no es una sentencia, ¿tiene efecto vinculante para los demás países? ¿Tendrá efecto vinculante? No es una sentencia. Pero puede. ¿Por qué? Eh, Si es una opinión. ¿Qué busca la opinión? Orientar, ¿no es cierto? Pero si quiere más escaso, no. Pero te orienta. ¿Se entendió la diferencia entre una sentencia de la Corte Interamericana y una opinión consultiva? Igual lo pueden repasar, pero eso es. Doctor. Interculturalidad. Aquí hay un ejemplo muy bonito. Se dice históricamente que el Perú ha vivido de espaldas, la costa ha vivido de espaldas al Ande. ¿Podría ser cierto esa afirmación? ¿Sabían que hay comunidades campesinas y nativas en el Perú milenarias, tal vez mucho más antiguas que la República, ¿no es cierto? Xánicas, Shipibos, ¿no es cierto? Aymaras, quechuas. ¿Podrías aprender algo de ellos? Sí. Su lenguaje, sus costumbres, tal vez. ¿Podría haber algo valioso de ellos? En el territorio peruano conviven no solamente digamos, nuestra cultura urbana, ¿no? Sino que convive con comunidades campesinas y nativas que tienen su propia idiosincrasia, su propia cosmovisión, incluso sus propios valores, incluso su propia religión. ¿Podemos aprender unos de otros? ¿Saben ustedes de que la uña de gato, por ejemplo, es una sabiduría ancestral de los pueblos amazónicos? El uso de la uña de gato. Claro. O sangre de grado, También. ¿sí? ¿Han tomado su emoliente? Claro. ¿Sabían que leche de cola de caballo, que es una planta nativa? ¿Sí? ¿Sí? Ha habido, ha aprendido mucho, digamos, la costa ha aprendido mucho de las comunidades del interior del país. Pero hay que diferenciar lo que es interculturalidad de multiculturalidad, por si acaso.
Imagínense que hay una ensalada. Una ensalada. ¿De qué tal? Fácil. Multiculturalidad. Tú ves la cebolla, ves el tomate, ves la lechuga, ves el rabanito en tu ensalada. Ves tu pepino. Puedes distinguir cada uno de los elementos que conforman tu ensalada, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si preparas un estofado? ¿Puedes distinguir el tomate? Ya no mucho, ¿no? ¿Puedes distinguir el ají? No, porque está ya muy revuelto. El orégano, el comino, la pimienta, ¿puedes distinguirlo? Eso es interculturalidad. Ejemplo. En la multiculturalidad, tú toleras que exista dentro de tu ámbito geográfico muchas comunidades, pero no te quieres acercar a ellas. ¿Sabes que existe? Somos un país multicultural, ¿no? Porque hay muchas culturas adentro. Pero la interculturalidad intenta amalgamar, unir, aprender, crecer juntos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Me inmiscuyo, ingreso, aprendo, ¿sí? No tolero, sino que aprendo y nos convertimos en una sociedad más unida. Por eso puse el ejemplo. Ahora sí, lo que me pidieron en la última clase. Conflicto de leyes. Como decían los alemanes, en el derecho internacional privado tienes que resolver, para poder resolver un caso, tienes que ver primero qué ley es la aplicable. Para saber qué ley es la aplicable, en el Perú tenemos, ¿qué cosa? Nuestras normas de conflicto. Igual que todos los países, nosotros tenemos nuestra norma de conflicto. Profe, ¿dónde la tenemos? En el libro 10 del Código Civil. Artículos 2068 hasta el 2101. ¿Sí? Estructura. El supuesto de hecho o el tipo. El punto de conexión, que es lo que realmente te va a guiar a la ley aplicable. Y obviamente la consecuencia que va a ser qué ley se va a aplicar, de qué país. ¿Se entendió? Sencillo, ¿no? En nuestro Código Civil, en el libro 10, más o menos tú puedes captar rápidamente y saber qué norma vas a aplicar, si puedes primero qué cosa, categorizar. Saber qué tengo al frente, para no equivocarme. Por ejemplo, Pepito se fue a Colombia, es padre de familia, tiene una familia en Perú. Se fue a Colombia y murió, falleció. Su domicilio era en Perú. ¿Qué caso está al frente mío? Para ver justamente su heredad. ¿Qué caso, qué supuesto de hecho, qué tipo de más o menos puedo utilizar? ¿O qué tipo tú vislumbras que es? ¿De qué trata el caso? Sucesiones, claro. Es un caso de sucesiones. Entonces, si sabes que es un caso de sucesiones, inmediatamente recuerda a la defensa de derecho privado y recurres al 2100, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ya sabes qué ley aplicar. Si fuese un caso de obligaciones que deben ejecutarse en Arequipa, un contrato de suministro de maquinarias, compras maquinarias brasileñas y tienen que llegar a Arequipa. Ejecución de un contrato de obligaciones y hay un problema respecto al cumplimiento de ese contrato, inmediatamente te llama al 2095 del Código Civil, libro 10, obligaciones, ¿no es cierto? La parte de obligaciones en tu libro de Derecho Internacional Privado, libro 10, ¿no es cierto? 2095. Y así podemos categorizar rápidamente y ubicar la norma de conflicto aplicable al caso si sabemos categorizar. Esta tablita puede servirles. Capacidad y estado de las personas en el 2070. Derecho de familia del 2074 al 2085. Ahí me encuentran lo que es matrimonio, divorcio, filiación, etc. Derechos reales del 2088 al 2090. Ubicación de bienes. Ahí entra lo que es, después vamos a ver lo que es la lex recitaria, ¿ya?
Contratos del 2095 al 2098 y sucesiones del 2100 al 2101. Dentro de los factores de conexión más comunes, tenemos por ejemplo el llamado lex domicilio, la ley del domicilio. Muchos artículos del Código Civil, libro 10, nos remiten al domicilio, domicilio conyugal, último domicilio del causante, domicilio del menor, etcétera, ¿no es cierto? Varios artículos nos remiten al domicilio, al ex domicilio. ¿Y es el único aforismo latino que vamos a conocer? No. La lex res citare, la ley de la situación de la rex. ¿Qué es la rex? La cosa, el bien, ¿no es cierto? La situación del inmueble en este caso. Bienes inmuebles, inmuebles situados en el artículo 2088, dispone que los derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles se rigen por la ley de lugar de situación. Esta es la que no creo que nadie se equivoque aquí. Lex voluntatis. Dentro de los contratos, usualmente, las partes se acuerdan someterse a las leyes de un país determinado. Si existe el contrato en el cual las partes someten para cualquier tipo de controversia, en ese contrato entre argentinos y peruanos, a someterse a las leyes de Perú, obviamente se van a aplicar las leyes de Perú. ¿Por qué? Por voluntad de las partes. Eso se llama lex voluntatis. También te puede remontar el factor de conexión a la ley del lugar de celebración. Lex loci celebrationes. Ejemplo, el 2073. O también a la ley del lugar de ejecución de la obligación. Eso se llama lex loci executiones. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Y entramos a la parte que fue la última clase justamente del lunes pasado. Conflicto de competencia. Cuando los ingleses empezaron a estudiar el derecho internacional privado, también se dieron cuenta de que era necesario, de todas maneras, también saber qué tribunal es el competente. Entonces, no es... Pasen. No es solamente importante saber qué ley voy a aplicar, sino también qué tribunal es el competente. Conflicto de jurisdicción o conflicto de competencia. ¿Qué sucede? Cuando hay la concurrencia de dos tribunales que se declaran competentes para conocer determinado caso. ¿Sencillo? Dos tribunales se declaran competentes para resolver un mismo caso. Eso es conflicto de jurisdicción. Puede haber conflicto de jurisdicción positivo o negativo. Positivo, si más de un tribunal se declara competente. Negativo, si ningún tribunal se declara competente. ¿Sí? Profe, ejemplos. Una empresa peruana con domicilio en Lima demanda a una empresa chilena domiciliada en Santiago por incumplimiento de un contrato que debía ejecutarse en Arequipa. El juez peruano se declara competente basándose en el artículo 2058, inciso 2 del Código Civil peruano, lugar de cumplimiento de la obligación. También podría aplicar el 2058, inciso 1, domicilio del demandado. Los tribunales chilenos se declaran competentes en base a su propia norma que atribuye jurisdicción al tribunal del domicilio del demandado, la empresa chilena. Conflicto positivo. Conflicto negativo. Un ciudadano brasileño prestó dinero a un ciudadano colombiano. El contrato se firmó en España y debía pagarse en Portugal. El colombiano, al ser demandado, prueba que ya no tiene domicilio en Colombia y que su último domicilio conocido fue en Bélgica, en donde fue expulsado. Todos los países involucrados se declaran incompetentes. Conflicto negativo. Hola.
¿Está bien? Ajá. Artículo 2057. Competencias sobre personas domiciliadas en Perú. Los tribunales peruanos son competentes para conocer de las acciones contra personas domiciliadas en el territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que basta que tengas domicilio en el Perú para que pueda ser demandado en el Perú y el juez peruano pueda ser competente. Voy a prender un ratito el ventilador, ¿ya? Creo que es necesario. Imagínense, pusimos este ejemplo, creo. Imagínense que un peruano, se cree muy vivo, está de vacaciones en España 3 meses y el tercer mes se va a Zara, pide una tarjeta de crédito. Como sabe de que al día siguiente va a volver a Perú, revienta su tarjeta de crédito y se lleva regalos para toda la familia, perfumes, por ahí también un reloj y prendas de vestir en cantidad, zapatillas. Viene a Perú y regala todo a su familia, un montón de cosas y él se queda con muchas cosas también. ¿Dónde demandaría a la empresa Zara? ¿En Perú o en España? ¿Quién es competente acá? Los tribunales peruanos son competentes para conocer de las acciones contra personas domiciliadas en el territorio nacional, ¿no es cierto? ¿Podría demandar Zara en Perú? ¿Sí? Claro que sí podría, por supuesto que sí podría. (2058) Los tribunales peruanos tienen competencia para conocer los juicios originados en el ejercicio de acciones de contenido patrimonial aún contra personas domiciliadas en el extranjero en los casos siguientes: cuando se ventilen acciones relativas a derechos reales sobre bienes situados en la República. Basta que el inmueble esté en Perú para que ya sea el juez peruano competente para conocer cualquier proceso sobre ese bien. ¿Se entendió? Basta que el predio esté en Perú, el inmueble esté en Perú, para que pueda ser competencia de los jueces peruanos para conocer ese proceso. ¿Se entendió? ¿Por qué la norma dice competencia exclusiva? Aparta la norma. Es competencia exclusiva mía. Tribunales del mundo. Es competencia exclusiva mía. Yo voy a encargarme de ver este tema. Un ciudadano español demanda a un ciudadano colombiano, ambos domiciliados en el extranjero, para que se declare nulidad de un contrato de compra-venta de un departamento ubicado en San Isidro. ¿Es competente el juez peruano? Sí. Sí. Mismo artículo, segundo inciso. Cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio de la República o que deriven de contratos celebrados o de hechos realizados en dicho territorio. Hasta ahí. Hasta ahí. Digamos que existe un contrato que debe ejecutarse en Perú. Basta que sea ejecutable en Perú para que el juez peruano también sea competente. Ejemplo, una empresa brasileña vende maquinaria a una constructora peruana. El contrato estipula que la entrega y el pago final se realizarán en el puerto del Callao. ¿Dónde se debe ejecutar la prestación? Callao. ¿Es competente el juez peruano? Sí. Excelente. Hay una segunda parte de ese inciso. Tratándose de acciones civiles derivadas de delitos o faltas perpetradas en cuyo resultado se haya producido en la República, dicha competencia es exclusiva. Imagínense el caso de un japonesito. Va a Cusco a conocer Machu Picchu. Está en la calle San Blas comprando algunos artículos, tiene sus brazos llenos de artículos que ha comprado y es atropellado por un taxista. Atropellado. Aparte del delito de lesiones, ¿por qué delito de lesiones? ¿Podría demandar indemnización en la vía civil? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Dónde tendría que demandar indemnización? En un juez peruano. Se acabó. Competencia en acciones patrimoniales. Inciso 3, seguimos en el mismo artículo.
Cuando las partes se someten expresa o tácitamente a su jurisdicción, salvo convención en contrario contemporáneo o anterior a la sumisión. Al sometimiento se refiere a la norma. La elección del tribunal es exclusiva. Un turista francés, mientras conduce un auto alquilado en Cusco, atropella un peatón. Ah, no, este es del anterior. Aquí hay un error. Este es del ejemplo del anterior del capo de cita. Cuando las partes se sometan expresan tácitamente a su jurisdicción, salvo convención en contrario, contemporáneo o anterior a la sumisión de elección del tribunal. Las partes, o sea, ambas partes, se someten a los jueces y tribunales de Perú. Pero también hay algo adicional, expresa o tácitamente. ¿Qué pasa si se demanda en Perú a una empresa argentina y la empresa argentina contesta y no presenta excepción de competencia? ¿Convalidó o no? Y llega sentencia. Tácitamente se acogió la jurisdicción, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere? Su madre. $20.60. Prórroga o elección del tribunal extranjero en asuntos de competencia nacional. Ah, qué interesante esto. La elección de un tribunal extranjero o la prórroga de jurisdicción en su favor para conocer los juicios originados por ejercicio de acciones de contenido patrimonial serán reconocidos siempre que no versen sobre asuntos de jurisdicción peruana exclusiva, si constituyan abuso de derecho ni sean contrarias al orden público del Perú. Ya hemos visto ahorita cuando está ubicado el bien en Perú, cuando las partes domicilian en Perú, cuando se ejecuta en Perú, cuando es un acto civil derivado de un delito. Y aquí te dice algo más la norma. Elección del tribunal extranjero. ¿Qué pasaría si tanto demandante como demandado se someten a la jurisdicción peruana? Imaginemos un divorcio. Tanto hombre como mujer se someten a los jueces y tribunales del Perú. No están en ninguno de los casos contemplados anteriormente. En ninguno de los casos contemplados anteriormente. Pero ellos se someten a los jueces y tribunales del Perú. Por su propia voluntad. ¿Vale o no vale? Vale. Sí vale. Prórroga o elección del tribunal extranjero en asuntos de competencia. Siempre y cuando esté dentro de las otras causales, ojo. Pero si ambos se someten, se llama prórroga de competencia. Los tribunales peruanos tienen competencia para conocer los juicios originados en el ejercicio de las acciones relativas a universalidad de bienes. Ah, qué interesante esto. Aún contra personas domiciliadas en el país extranjero, cuando el derecho peruano, sea aplicable para regir el asunto. ¿Se acuerdan de la 2100, sucesiones? ¿Sí? No me interesa dónde están los bienes. Me interesa saber dónde está el domicilio del último domicilio del causante, ¿no es cierto? Cierto. No me interesa dónde están los bienes, me interesa saber dónde tuvo domicilio para saber qué le voy a aplicar, ¿no es cierto? ¿Ese artículo 2100 forma parte del derecho peruano? Sí, ¿no? Sí. Entonces yo puedo decir en la sucesión sobre la universalidad de bienes. Es un caso de sucesión. Los bienes pueden estar en Perú, pueden estar en Chile, en Ecuador o en Colombia. Como la ley peruana está siendo, es competente, como es competencia de un juez peruano, y obviamente aplicando la ley peruana tengo que pronunciarme sobre la sucesión, universalidad de bienes, yo, juez peruano, soy competente. ¿Se entendió? Sin embargo, se respeta la competencia peruana para conocer de acciones relativas al patrimonio declarado en quiebra respecto a los bienes situados en el Perú, sin prejuicio de los dispuestos en el título cuarto de este libro. ¿Qué pasa si una empresa multinacional que tiene un único inmueble en Perú está en quiebra? Yo como juez peruano puedo buscarme a conocer un proceso sobre un inmueble de un extranjero que está en Perú, pero es parte de una persona jurídica que está en quiebra, una empresa que se declara en quiebra. Sí. ¿Se acuerdan ustedes en su clase laboral seguramente que hay orden de operación para pagar a los deudores, ¿no es cierto? ¿A quién se paga primero? Trabajadores, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? Por eso se establece. A un conocido declarado en quiebra. ¿Me entendió?
Competencia en acciones personales. Los tribunales peruanos son competentes para conocer juicios originados por el ejercicio de acciones relativas al Estado y la capacidad de las personas naturales o las relaciones familiares, aun contra personas domiciliadas en el extranjero, en los siguientes casos. Cuando el derecho peruano sea aplicable, de acuerdo con sus normas de derecho internacional privado, para regir el asunto. Dentro del ordenamiento peruano, el libro 10, específicamente, para el caso de filiación, ¿qué nos dice la norma? Una ciudadana peruana tiene un hijo en Lima. El padre es un ciudadano alemán que tras el nacimiento regresa a Alemania y domicilia en Berlín. La madre decide interponer una demanda de filiación extramatrimonial, reconocimiento de paternidad. ¿Se acuerdan el 1083 que dice acerca de la filiación? ¿Qué ley es competente? La ley de domicilio del progenitor, me parece que es la norma. Pero obviamente la madre es la progenitora, igual que el padre, pero ella decide mandar aquí en Perú. Como ella domicilia en Perú, la ley aplicable es la peruana. El juez peruano es competente para que citar al padre alemán, porque el derecho peruano es el que rige el asunto. Inciso 2. Cuando las partes someten expresa o tácitamente a su jurisdicción, siempre que la causa tenga una efectiva vinculación en el territorio peruano. Las partes se someten a la jurisdicción peruana. Profe, muy parecido al prueba de competencia, parecida, pero allí los dos están de acuerdo. Ejemplo, dos cónyuges peruanos se separan de mutuo acuerdo. Ambos tienen propiedades y familia en Lima y prefieren que su proceso de separación de patrimonios se tramite en Perú. Hay muchos casos en los que demandar en un país es más rápido que demandar en tu país de origen. ¿Sí? ¿Qué es más rápido? ¿Divorciarse aquí en Perú en vía judicial o en Estados Unidos? Estados Unidos. Muchas partes eligen muchas veces divorciarse en otro país. ¿Por qué razones? Bueno, debe haber una conexión real con el Perú. Eso es lo que te exige este artículo y lo que lo distingue de la prórroga de competencia. En la prórroga de competencia no hay algo que vincule al Perú, pero aquí sí. El sujeto, bienes o el acto jurídico, uno de ellos tiene que atarte con el Perú. ¿Se entendió la diferencia? 2062. 2063. Foro de necesidad. ¿A alguien le gusta el derecho de familia? ¿A alguien le gusta el derecho de familia? Lo van a ver muy seguido. ¿Qué pasaría si existe una pareja de extranjeros que viene a Cusco, a conocer Machu Picchu, se queda un buen tiempo, pero el padre es un poquito violento? Mientras está tranquilo es bueno, pero a veces cuando toma un poquito se vuelve un poquito violento. Digamos que golpea a su mujer, que golpea a su hijo. ¿Puede denunciar violencia familiar la señora en Perú o tiene que irse a Alemania? ¿Qué dicen ustedes? Señor, empaque sus cosas, vaya a Alemania, en la comisaría ahí de... En caso de violencia o necesidad o del interés, podría ser acá en el país. Ya, sí. Los tribunales peruanos son competentes para dictar medidas provisionales de protección a las personas naturales que se encuentren en el territorio de la República, aun contra personas domiciliadas en el país extranjero, aunque carezcan de jurisdicción para conocer el fondo del asunto. Yo puedo dictarle medidas provisionales. Medidas provisionales. Medidas de protección. Podría yo, como juez, decirles a ellos, al padre en este caso, que se aleje del lugar donde resida su mujer, que se aleje. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Podría pedirle? ¿Sí? ¿Podría pedirle? ¿Qué pasa si es muy violento y hay pedido de que vuelva otra vez? Vuelva otra vez. Yo podría, como medida provisional, activarle el botón de pánico en su celular. ¿Sabe qué es un botón de pánico, no? El Poder Judicial implementó hace unos años un botón de pánico. Y es una aplicación que cuando tú la presionas, inmediatamente suena una alerta. Y alerta a la policía, alerta a Serenazgo y al mismo Poder Judicial. Profe, ¿lo puedes cargar en Play Store? No. Con el mandato judicial que te concede el botón de pánico,
esa medida de protección, porque dentro de la medida de protección puede o no puede el juez dictar que se instale un botón de pánico. Vas con tu celular al área de informática de la corte y ellos te lo instalan. Esto no es buen resultado. La primera vez que el esposo trata de regresar y presiona el botón de pánico, viene el serenazgo y es el primero que huye, es el agresor. Y nunca más regresa. ¿Se entendió? ¿Sí? El tribunal peruano, que conoce válidamente la demanda, es también competente para conocer la reconvención. ¿Qué pasa si yo demando? ¿Se acuerdan de ese ejemplo clásico en el que vimos, en el que una empresa enlatadora de cócteles, Argentina, hay un contrato de suministro con una empresa agrícola peruana? ¿Se acuerdan? El acto jurídico se firmó en Brasil. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Si el peruano le demanda a la empresa argentina por resolución de contrato, la empresa argentina es notificada, ¿tiene que presentar otra demanda pidiendo nulidad de acto jurídico o puede en el mismo proceso reconvenir? Contrademandar. ¿Puede? Sí puede. Artículo 2065, unidad de foro. Ejemplo, una empresa colombiana demanda a una empresa peruana en Lima por el pago de la factura de $100.000 por la venta de telas. La empresa peruana con esta demanda reconviene contrademanda a la empresa colombiana exigiendo una indemnización de $150.000 porque las telas llegaron con hongo y dañaron su maquinaria. Reconvención, conocida también como contrademanda. En el mismo proceso se pueden ver las dos cosas. Este está muy bonito. 2066. Cuando esté pendiente una acción anterior sobre el mismo objeto y entre las mismas personas, el tribunal peruano suspenderá la causa si puede prever que la jurisdicción extranjera emitirá dentro del lapso no mayor a 3 meses una resolución que pueda ser reconocida y ejecutada en el Perú. El juicio seguido en el Perú se considera iniciado en la fecha de la notificación de la demanda al demandado. El tribunal peruano dejará sin efecto lo actuado si le es presentada una versión extranjera. ¿Qué pasaría si la empresa argentina que ha demandado resolución de contrato va a perder? Va a perder. Sabe que va a perder, que ya está a punto de que salga la sentencia. Pero como es muy vivo, dice: voy a demandar en Perú, voy a demandar también lo mismo, nulidad de acto jurídico allá. A lo mejor ahí me liga y sale a mi favor. Pero como el abogado de los peruanos es muy listo, estoy en la UPN, se percata inmediatamente de que hay algo raro allí. Hey, aquí hay una demanda que ya está a punto de emitir sentencia. Señor juez, este caso ya va a ser resuelto por tribunales argentinos. El juez se percata de eso y suspende inmediatamente el proceso. Si sabe de que en los próximos meses ya va a emitir sentencia, lo suspende. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, ¿lo suspendes para todo el día? No. Si el juez ve que efectivamente se está demorándose mucho, que ha pasado 3 meses, 6 meses, 1 año, no, yo continúo el proceso, no voy a esperar toda la vida y continúo el proceso. ¿Se entendió? Cosa juzgada. ¿Qué pasaría si ya se sentenció en Argentina? Sentencia firme, última instancia, ya se falló y se presenta lo mismo en Perú. Inmediatamente, ¿qué cosa podemos interponer? Excepción de cosa juzgada, ¿no es cierto? Sí. Se percata el juez y ¿qué declara? Nulo todo. Y aquí está el ejemplo graficado para que puedan ustedes tal vez repasarlo en su casa.
2071. Conflicto negativo del tribunal peruano. La competencia jurisdiccional de los tribunales peruanos para conocer de las acciones intentadas contra estados extranjeros o sus jefes, representantes diplomáticos, organismos internacionales y sus representantes se regula por dispuesto en los tratados internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Yo podría demandar a un embajador. En el argot diplomático, muchos de los problemas entre representantes de los estados en los países se resuelve según los tratados internacionales. Inmediatamente el juez, cuando vea que le llega esa causa a su despacho, él dice: no soy competente, competencia negativa. Inciso 1 de las acciones relativas a derechos reales sobre predios situados en el extranjero. Acá hay algo muy importante. ¿Se acuerdan de que el juez competente es competente para conocer cuando el predio está en Perú? ¿No es cierto? Sí. Y si fuera un predio que no está en Perú, no soy competente, ¿no es cierto? No. ¿Qué es lo que te dice este inciso? No soy competente en las acciones relativas a derechos reales sobre predios situados en el extranjero. No confundir con universalidad de bienes, porque ahí hay una sucesión. ¿Sí? Inciso 2. Competencia negativa de los asuntos que hubiesen sido sometidos a las partes a una jurisdicción extranjera de conformidad con el previsto en el 2060. Referencia corregida directamente en 2060. Una empresa peruana compra software a una empresa de Corea del Sur. En el contrato pusieron: cualquier conflicto será resuelto exclusivamente por los tribunales de Seúl. Escuchen bien lo que dice el inciso 2. Asuntos que hubiesen sido sometidos por las partes a la jurisdicción extranjera. Los contratos típicos en los cuales se ejerce la lex voluntatis y las partes se someten a los tribunales extranjeros. Inciso 3. De las acciones relativas al Estado y capacidad de las personas naturales o las relaciones familiares, si la causa no tiene ninguna vinculación efectiva en el territorio de la República. Ejemplo: un ciudadano francés y una ciudadana rusa se casaron en Moscú, viven en París, no tienen bienes en Perú, ni han vivido nunca aquí. Sin embargo, el esposo viaja a Lima como turista y aprovecha para presentar una demanda de divorcio en un juego peruano. ¿Sería competente el juez peruano? No hay nada que lo ate aquí. Tampoco hay prueba de la competencia porque los dos no están de acuerdo. El juez peruano es incompetente. ¿Se entendió? En fin, ese es el repaso del derecho internacional privado. Pueden repasar, yo creo, está colgado en el Blackboard, así que pueden repasarlo en cualquier momento para sus trabajos o los exámenes posteriores.